Hola futuros compañeros de Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con los mitos de Cthulhu del HP Lovecraft. Y estamos justo después de que el señor protagonista, no me acuerdo de su nombre, parece ser que estaba en problemillas, porque algo de origen no humano le estaba eh, le estaba golpeando a la puerta. Así que vamos a seguir. Por cierto, no sé si ya os lo he dicho a los seguidores de los libros o no, pero yo ya estoy trabajando. Tengo un horario de mañana, así que grabo por las tardes y estoy muy cansado, ¿vale? Es para la gente que a lo mejor dice, pues vaya mierda de voz has puesto, vaya no sé qué, vaya no sé cuánto, ¿vale? Es por eso. Y seguimos. Por un momento me limité a contener la respiración y a esperar. Me pareció que transcurría una eternidad, y de repente el olor a pescado comenzó a hacerse más penetrante. Después se repitieron las llamadas con insistencia, más impacientes cada vez. Comprendí que había llegado el momento de actuar. Descorrí el cerrojo de la puerta lateral y me dispuse a cargar contra ella para abrirla. Los golpes eran cada vez más fuertes. Tal vez disimularían el ruido que iba a hacer yo. Por fin comencé a embestir una y otra vez contra la delgada chapa, sin preocuparme del dolor que me producía en el hombro. La puerta resistió más de lo que había calculado, pero continué en mi empeño. Mientras tanto, el alboroto del pasillo iba en aumento delante de mi puerta. Finalmente cedió la puerta contra la que estaba cargando, pero con tal estrépito que los de fuera tuvieron que oírlo. Pues unas cosas de tu plan se al garete, ¿no? Los golpes se convirtieron en violentas arremetidas y a la vez oí un fatídico sonido de llaves en las dos puertas vecinas a la mía. Me precipité a la otra habitación y conseguí echar el cerrojo a la puerta del vestíbulo antes de que la abrieran. Pero entonces oí cómo trataban de abrir con una llave la tercera puerta, la de la habitación cuya ventana pretendía alcanzar. Por un instante me sentí totalmente desesperado. Me iba a atrapar en una habitación cuya ventana no me ofrecía salida posible. Una, ole- Perdón. Una oleada de horror me invadió al descubrir, a la luz de mi linterna, las huellas que había dejado en el polvo del suelo los intrusos que habían tratado de forzar la puerta lateral. Después, gracias a un acto puramente automático, desprovisto de toda lucidez, corrí a la siguiente puerta de continuación y me dispuse a derribarla. La suerte me fue favorable. La puerta de comunicación no solo no tenía echada la llave, sino que estaba entreabierta. Entré en un salto y apliqué la rodilla y el hombro a la puerta del vestíbulo, que en ese momento se estaba abriendo. Cogí desprevenido al que trataba de abrir, de suerte que conseguí pasar el cerrojo, cosa que hice también a la otra puerta que acababa de franquear. Durante los breves instantes de alivio que siguieron, oí disminuían las embestidas contra las otras dos puertas, mientras crecía un confuso alboroto en mi primitiva habitación, cuya puerta lateral había atrancado yo con la cama. Evidentemente, el tropel de mis asaltantes había entrado por la habitación contigua del otro lado y se lanzaba tras de mí por el mismo camino. En este mismo momento oí cómo introducían una llave en la puerta del pasillo de la habitación siguiente. Estaba rodeado. La puerta lateral que daba a esta habitación estaba abierta de par en par. No había tiempo de contener la del vestíbulo, que ya la estaban abriendo. Lo único que pude hacer fue echar el cerrojo de la puerta lateral de comunicación, igual que había hecho en la del frente, y colocar la cama contra una. Vale. La mesa del escritorio contra otra y el alguamanil, no sé lo que es, contra la del pasillo. Debía confiar en estas borreras improvisadas hasta que hubiera saltado por la ventana del tejado del edificio de Payne Street. Pero aun en este trance supremo, el horror que yo sentía no se debía a la fragilidad del dispositivo de defensa. Lo que a mí
me horrorizaba era que ninguno de mis perseguidores, aparte ciertos jadeos, gruñidos y ladridos apagados, habían pronunciado una sola palabra inteligible y humana. Mientras corría los muebles y me precipitaba hacia la ventana, se oyó una carrera espantosa por el pasillo, hacia la habitación contigua de la que me encontraba yo. Cesaron las embestidas en el otro lado. Era evidente que la mayoría de mis adversarios se estaban congregando ante la débil puerta lateral. Afuera, la luna bañaba el tejado de abajo. Calculé que era un salto arriesgado, debido a la inclinación que tenía el sitio donde había de aterrizar. De acuerdo con mi plan, elegí la ventana más meridional que tenía el cuarto. Quería saltar en la vertiente del tejado que daba al patio y escabullirme con la claraboya más cercana. Una vez dentro de uno de aquellos edificios tenía que contar con que me perseguirían, pero confiaba en poder alcanzar la planta baja y evadirme por una de las puertas abiertas del patio, desembocar finalmente en Washington Street y salir del pueblo en dirección sur. El alboroto de la habitación vecina era terrible. La puerta comenzó a ceder. Los asaltantes habían traído un objeto pesado y la estaban empleando como ariete. No obstante, la cama aún se mantenía firme contra la pared, de forma que todavía tenía la posibilidad de oír. La ventana estaba flanqueada por pesados cortinajes de terciopelo suspendidos de una barra mediante anillas de latón. Descubrí que en el exterior había unos sólidos ganchos para sujetar los batinetes de la ventana. Viendo que aquello me proporcionaba los medios de evitar un salto peligroso, di un tirón a las colgaduras y las arrojé al suelo con barra y todo. Rápidamente enganché dos anillas en el gancho exterior y solté el cortinaje al vacío. Los pesados pliegues llegaban sobradamente al tejado. Comprobé que las anillas y el gancho podían soportar mi peso y luego me deslicé por la improvisada escala, dejando atrás para siempre el siniestro edificio de Gilman House. Puse pie en las suelas pizarras del tejado. La pendiente era muy pronunciada. Conseguí llegar a una de las claraboyas sin resbalar. Me volví para mirar la ventana por donde había salido. Aún estaba a oscuras. Allá lejos, entre las desmoronadas chimeneas de la parte norte, se veía diversas luces. Se trataba del edificio de la Orden de Dagón, de la iglesia anabaptista y de la iglesia congregacionista, cuyo recuerdo me producía escalofríos. Como no vi a nadie en el patio, confié en poder salir por allí antes de que cundiera la alarma general. Enfoqué mi linterna por la claraboya y vi que no había escalones que me permitieran bajar. No obstante, la altura no era excesiva, de modo que me dejé caer, yendo a parar a una habitación llena de polvo y atestada de cajas medio deshechas y de barriles. El sitio era lúgubre, pero apenas me produjo impresión alguna. Me precipité inmediatamente por unas escaleras que descubrí gracias a la linterna. Miré la hora, eran las 2 de la madrugada. Los peldaños crujieron levemente bajo mi paso. Corrí escaleras abajo, crucé una especie de granero en la segunda planta y llegué a la planta baja. Reinaba en ella más completa desolación. Solo el eco respondía al ruido de mis pasos presurosos. Por fin llegué al vestuario. En un extremo se veía un débil rectángulo de luz que recordaba las puertas que daba a Payne Street. Tomé la otra dirección y me encontré con que la puerta de atrás también estaba abierta. Bajé 5 peldaños de piedra y me hallé al fin en el patio de losas y césped. La luz de la luna no llegaba hasta aquí, pero se veía el camino sin necesidad de linterna. Algunas de las ventanas de Gilman House estaban débilmente iluminadas, e incluso me pareció oír ruido en su interior. Caminé cautelosamente en dirección a la salida que daba a Washington. Encontré varias puertas abiertas y elegí la más cercana. Atravesé un pasillo oscuro y al llegar al otro extremo vi que la puerta de la calle estaba sólidamente cerrada. Decidí probar en otro edificio. Volví a tientas sobre mis pasos, pero me detuve en seco junto a la puerta del patio.
Por una puerta de Gilman había un enjambre de siluetas dudosas. Agitaban sus linternas en la oscuridad. El graznido horrible de sus voces se mezclaban con unos gritos apagados en lengua extraña. Las figuras se movían de manera incierta. Me di cuenta de que no sabía qué dirección había tomado, y no obstante, me sacudió un escalofrío de horror. No se distinguía bien sus figuras, pero su andar encogido y baboleante me producía una inexplicable repugnancia. Lo más desagradable era la figura extraña coronada con su tiara, ya familiar para mí, que avanzaba frente a la comitiva. Al ver cómo aquellas figuras se desplegaban por todo el patio, mis temores aumentaron. ¿Y si no encontrara ninguna salida a la calle? El olor a pescado se hizo tan intenso que dudé si sería capaz de soportar sin desmayarme. Nuevamente me metí a tientas en busca de una salida. Abrí una puerta y entré a una habitación vacía. Las ventanas estaban cerradas, pero carecía de falleba. No sé lo que es. Alumbrándome con la linterna pude abrir las contraventanas. Un momento después salté al exterior y cerré cuidadosamente la ventana, dejándola como la había encontrado. Estaba pues en Washington Street. Por el momento no se veía un alma, ni había más luz que la de la luna. Sin embargo, a lo lejos y en distintas direcciones se oían roncos gruñidos, carreras precipitadas y una especie de pataleo que no era exactamente un ruido de pasos. No tenía tiempo que perder. Sabía orientarme en la oscuridad de modo que casi agradecí que estuvieran apagadas las luces de la calle, como es costumbre en las poblaciones rurales atrasadas. Es decir, que están tan atrás que ni siquiera tienen farolas, ¿no? Algunos ruidos provenían del sur. No obstante, persistí en mi deseo de escapar en esa dirección. Sabía que encontraría gran número de portales desiertos donde podría refugiarme caso de tropezarme con alguien. Perdón por el sorbido de nariz. Caminaba deprisa, con cautela, pegado a las fachadas ruinosas. Aunque iba desaliñado por culpa de mi fuga precipitada, nada había en mí que me llamara especialmente la atención. Tal vez pudiera pasar desapercibido si me cruzaba con algún transeúnte. En Bates Street me metí en un portal abierto y guardé a que cruzaran dos individuos baboleantes que venían en dirección contraria. Volví a salir enseguida y proseguí mi camino. Me acercaba a la plaza donde Elliot Street y Washington Street se cruzan oblicuamente. Aunque este barrio me era desconocido, me pareció peligroso a juzgar por el plano del muchacho de la tienda. La luna daría de lleno a la plaza, pero era inútil intentar evitarla. Cualquier otra dirección supondría una serie de rodeos que me harían perder mucho tiempo y supondrían más ocasiones de que me vieran. Lo único que me cabía hacer es cruzar por las buenas imitando lo mejor posible el andar baboleante, característico de aquella gente, y esperar que nadie se fijara en mí. No tenía idea de cómo había organizado exactamente la persecución ni qué motivos tenían para perseguirme. En el pueblo parecía haber una agitación insólita, aunque estaba convencido de que todavía no se había propagado la noticia de mi huida del Gilman. Naturalmente tenía que desviarme enseguida de Washington Street y tomar otra calle en dirección sur. El grupo que había salido del hotel en mi persecución venía sin duda tras de mí. Probablemente había dejado huellas en el polvo de la última casa y no les resultara difícil averiguar por dónde había logrado salir a la calle. La plaza estaba tal como yo temía, plenamente iluminada por la luna. En su centro se alzaban los restos de un parque rodeado de una verja de hierro. Por fortuna no había un alma en sus alrededores, pero pareció oír un rumor lejano, procedente quizá de Town Square. South Street era una de Town Square. South Street era una calle amplia que conducía hacia el puerto, cuesta abajo. Desde ella se dominaba una gran perspectiva de mar. Deseé fervientemente que no hubiera nadie mirando hacia la calzada, mientras la atravesaba bajo el resplandor de la luna. Avancé sin obstáculo. No se oía ningún ruido alarmante. Al final de la calle, la superficie del agua reverberaba esplendorosa bajo la brillante luz de la luna, y al contemplarla sentí un sobresalto de terror.
Allá, muy lejos del espigón, se alzaba la confusa silueta del arrecife del diablo, e involuntariamente se vinieron a la imaginación las terribles historias que me había contado el viejo Zadok, según las cuales esta roca desgarrada daba acceso a regiones desconocidas, preñadas de horrores y monstruos inconcebibles. De improviso brotaron unos destellos intermitentes en el lejano arrecife. Eran claros y distintos y despertaron en mí un pánico cerval. Mis músculos se tensaron a punto de dispararse en alocada fuga, conteniendo tan solo por una especie de fascinación semi-hipnótica. Y para empeorar las cosas, otros destellos vinieron a responder desde la elevada cúpula de Gilman. Hice un esfuerzo por dominar mi nerviosismo porque aún seguía expuesto a cualquier mirada inoportuna y reanudé mi fingida marcha bamboleante. Pero mientras tuve la mar a la vista, mis ojos siguieron fijos en aquel ominoso arrecife. De momento no comprendí lo que significaban los destellos. Tal vez formasen parte de algún rito extraño relacionado con el arrecife del diablo. O puede que sea código Morse, compañero. Puede también que hubiera atracado alguna embarcación en aquella roca siniestra. Torcí a la izquierda y rodeé el parque abandonado. El océano brillaba bajo una luz espectral. Fascinado por el destello de aquellos faros enigmáticos, no lograba apartar la vista del arrecife. Fue entonces cuando sufrí la impresión más violenta hasta el momento. Fue tal mi horror que olvidándome del riesgo que suponía, me lancé frenéticamente a la carrera por la calle negra y vacía, flanqueada de portales desiertos y ventanas sin cristales. Bajo la luz de la luna había divisado en las aguas miles y miles de formas que nadaban en dirección al pueblo. Incluso podría decir, a pesar de la distancia de aquellas cabezas y aquellos brazos que se agitaban entre las olas, eran tan deformes y anormales que no encuentro palabras para describirlos. Mi carrera terminó antes de llegar a la primera esquina, porque en ese momento oí a mi izquierda el rumor inequívoco de una persecución en toda regla. Pasos enérgicos, gritos guturales, ruido de motores. ¿De motores? En el acto tuve que cambiar todos mis planes. Me habían cortado la carretera sur, de modo que debía buscar otra salida de Eastmouth. Paré y me refugié en un portal abierto. Después de todo, había tenido la suerte de salir de la zona iluminada por la luna antes de que mis perseguidores aparecieran por la esquina. La segunda reflexión que me hice fue menos tranquilizadora, puesto que la persecución se llevaba a cabo por otra calle. Era evidentemente que no me seguían los pasos. Vale. No sabía dónde me encontraba, pero no cabía duda de que su conducta obedecía a un plan general encaminado a cortarme la salida. Esto requería que se vigilasen todas las carreteras por igual, lo que me obligaron a huir a campo a través y mantenerme alejado de todas las carreteras. Pero, ¿cómo escapar si toda la región era pantanosa y estaba plagada de canales y marismas? Durante unos momentos me sentí vencido por una negra desesperación, angustiado por la rapidez con la que aumentaba el tufo insoportable del pescado. Entonces recordé el ferrocarril abandonado de Eastmouth en Rowley, cuya sólida línea de balasto, cubierta de zarzas, se extendía aún hacia el oeste, donde la derruida estación situada junto a la garganta del río. Era posible que no se le ocurriera pensar en ella, puesto que las tupidas zarzas la hacían casi impracticable. Desde la ventana del hotel la había contemplado y conocí su situación exacta. Los primeros tramos eran demasiado visibles cerca de la carretera de Rowley y desde cualquier torre del pueblo, pero quizás pudiera arrastrarme entre la maleza sin ser visto. En todo caso, este era el único medio de evasión, y no tenía alternativa. Me introduje en el vestíbulo de la casa desierta en cuyo portal me había refugiado, y consulté una vez más el plano a la luz de la linterna. El primer problema era llegar a las antiguas vías del tren. La mejor sería avanzar hacia Babston Street, torcer luego a poniente hasta Lafayette Street, dar un rodeo en vez de cruzar las plazas como antes y desviarme a continuación hacia el norte zigzagueando por Lafayette, Bates, Adams y Bank Street. Esta última calle bordea la garganta del río y conduce hasta la misma estación. Metiéndome por Babson Street evitaría cruzar la plaza o desembocar en una calle amplia. Eché a correr y crucé a la derecha de la calle con el fin de avanzar pegado a la fachada y meterme en Babson Street sin que me vieran, aunque se oía cierto alboroto en Federal Street.
Al mirar hacia atrás me pareció ver un destello de luz cerca del edificio del que acababa de salir. Ansioso por llegar a Washington Street, continué corriendo con la esperanza de no tropezarme con nadie. En la esquina de Bobson Street vi con sobresalto que una de las casas estaba habitada, a juzgar por las cortinas de una de las ventanas, pero no había luces en el interior y pasé sin dificultad. En Bobson Street, que en perpendicular a Federal Street corría riesgo de ser descubierto, por tanto me pegué cuanto pude a los torcidos y ruinosos edificios. 2 veces me detuve en un portal al notar que aumentaban los ruidos tras de mí. El cruce de las 2 calles se abría amplio y desolado bajo la luna, pero mi camino no me obligaba a cruzarlo. Durante el segundo que estuve parado comencé a oír una nueva serie de ruidos confusos, pero después pasaba un automóvil por el cruce a gran velocidad y se metía por Elliot Street, entre Bobson y Lafayette. Un momento después, y precedida de una insoportable tufarada de pescado, desembocó una multitud de seres torcidos y grotescos que caminaban torpemente en la misma dirección. Sin duda era el grupo destinado a vigilar la salida hacia Ipswich, puesto que dicha carretera es una prolongación de Elliot Street. Entre ellos iban 2 figuras envueltas en inmensas túnicas, una de las cuales llevaba una puntiaguda diadema que lumbraba pálidamente a la luz de la luna. La forma de andar de esta última era tan ajena a los movimientos humanos que sentí escalofríos. Me pareció que aquella criatura caminaba a saltos. Cuando desapareció el último de la expedición seguí mi camino. Atravesé la esquina de la casa Lafayette y crucé en 4 saltos Elliot Street. El alboroto se oía ahora más lejos por Town Square. Lo que más miedo me daba era tener que cruzar otra vez la ancha calle South, que bordeaba el puerto, pero no tenía otro remedio. Si quedaba algún rezagado en Elliot Street, lo más probable sería que me descubriese inmediatamente. En el último momento decidí que era mejor aminorar la marcha y cruzar como antes, fingiendo el andar babuleante de los nativos de Innsmouth. Cuando apareció de nuevo la vista al mar, esta vez a la derecha, me hice firme propósito de no mirar. Pero fue inútil. Mientras caminaba con paso vacilante, pegado a las fachadas, me volvía de cuando en cuando y miraba de reojo. No había ningún barco a la vista, lo que, a decir verdad, no me sorprendió. En cambio me quedé perplejo al descubrir un bote con remos que ponía proas a los muelles abandonados. Iba cargado con un bulto envuelto en un paño de hule. Los remeros, cuyas siluetas se vislumbraban a lo lejos, tenían un cuerpo particularmente deforme. Aún se distinguían algunos nadadores en el agua. Muy lejos, en el negro arrecife, se veía un débil resplandor fijo, distinto de la luz parpadeante que había observado anteriormente. Era un resplandor extraño, de un color que me fue imposible identificar. Por encima de los tejados asomaba la alta cúpula de Gilman, completamente oscura. El olor a pescado que había disminuido últimamente comenzó pronto a dejarse sentir con una intensidad insoportable. Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. Sé que es menos que antes, menos que otros días. Pero es que me estoy medio obligando a leer y ya estáis notando que no es que sea muy bueno porque suelo comentar cosas por medio y esta vez no. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que son gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.